Estás con nosotros, Señor. Tú vives en nosotros, Señor. Así es, Señor. Y te Amén. damos gracias por esa verdad, Padre, que tú nos das en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Buenas tardes, pueden tomar asiento. Amén, sí, Señor. Saludamos a todos los hermanos, amigos, conocidos que están conectados en el nombre de Jesús. Amén. Le damos la más bienvenida. Damos gracias, Señor, porque Él ha sido bueno con nosotros. Sí, Señor. Muy bueno. Él tiene misericordia, Él tiene amor, Él tiene paciencia para con nosotros. Así que le damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Son saludados ustedes. Le doy gracias a Dios por lo que están conectados, por la vida de cada uno de ustedes. Yo sé que Dios está obrando, aún Él obra en silencio. Él está haciendo cosas maravillosas con aquellos que verdaderamente caminan, Así obedecen, es, Señor. se esfuerzan, son valientes. Así que en el nombre de Jesús le damos gracias, Señor, porque Él es muy bueno. Amén. Amén. Bien. Hemos alabado a Dios, hemos glorificado a Dios. Estamos contentos porque Él está en nosotros. Estamos contentos porque Dios es bueno con nosotros. Sí, Señor. Así que gracias, Señor, gracias, Jesús, gracias al Espíritu Santo, gracias por sus ángeles que están con nosotros, gracias por la palabra de Dios, que la palabra tiene vida, tiene poder, tiene gloria, tiene victoria, tiene sanidad, tiene liberación, tiene restauración. Amén. 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 Cuando Dios, hermano, nos da una palabra, no importa el tiempo que pase, la palabra va a cumplirse. Así es. Amén. Cuando Dios te da una palabra, hermano, no importa. Hay que ser paciente, Sí, Señor. hay que tener fe, hay que esperar, porque la palabra de Dios nunca, nunca, nunca vuelve vacía. Amén. La palabra de Dios se cumple, sí o sí. Sí, Amén. Señor. Así que tenemos que darle gracias al Señor porque toda la palabra de Dios se cumple en su tiempo. Se ha ido cumpliendo, se está cumpliendo y se va a cumplir. Así que le damos gracias al Señor. Cuando Dios dice que todo aquello que reciben a Cristo Jesús en su corazón son llamados hijos de Dios, esas palabras se cumplen. Entonces todos los que tenemos a Jesús en nuestro corazón somos hijos de Dios. Lo que hemos sido renovados en Cristo Jesús, estamos inscritos en el libro de la vida. Sí, Amén. Por lo Señor. tanto, ahí en ese libro estamos inscritos. Yo lo creo. Así que le doy gracias, Señor, por aquellas cosas que Él promete y cumple. Cuando tu corazón está despierto a las cosas del Espíritu, cuando tu corazón, mi corazón están despiertos a las cosas del Espíritu, no descarta la palabra de Dios declarada sobre nuestras vidas. Cuando nuestro corazón, hermano, está despierto, está atento, está recibiendo palabra de Dios, dice que esa palabra se va a hacer vida en cada uno de nosotros. Pero, ¿cómo llegar a un nivel de transformación necesario para que se cumpla esa palabra? Porque para que se cumpla esa palabra tienen que suceder cosas. Sí, Señor. La palabra está y Dios cumple con su palabra. Sí, Señor. Pero ahora, para que esa palabra se haga realidad en nosotros, hay que cumplir. Hay varias cosas imprescindibles para poder experimentar esa transformación a través de su palabra. Nosotros somos transformados por la palabra. Dice que la palabra nos limpia, la palabra nos redarguye, la palabra nos empodera, la palabra hace vida, Amén. la palabra hace liberación. Sí, Dios. La Amén. palabra hace liberación, sanidad, restauración. Amén. La palabra marca un antes y un después cuando caminamos como hijos de Dios. Amén. Amén. Entonces, hermano, pero para eso hay que tener fe. Lo primero hay que tener fe. Sí, Señor. Hay que aprender a creer. Y tiene que aprender a confiar. Que no es lo mismo que creer.
escúchenme, primero hay que tener fe. La palabra de Dios dice, sin fe es imposible que esta palabra se haga realidad. Porque la fe es la que hace activar la palabra de Dios. Yo activo la palabra de Dios por la fe que está en mí. Entonces, hermano, y cuando viene fe hay que aprender. Y después hay que creer. Pero, hermano, aprender a confiar no es lo mismo que creer. Confiar es otro nivel. ¿Cuántos de nosotros confiamos en Dios? Así es, Señor. Amén. Los que confían en Dios, hermano, entonces ven los tiempos cumplidos de Dios en sus vidas. Los que creen en Dios, hermano, entonces empiezan a vivir. Los que confían en Jehová, dice que nuevas fuerzas tendrán. Los que confían en Jehová verán la mano de Dios cumpliendo los propósitos de Dios en las vidas. Sí, Señor. De hecho, hermano, y acá hay una aclaración, nadie pierde la fe. Porque si la fe está, está. Lo que la gente pierde es la confianza. Y tiene que aprender a obedecer. Dice que, hermano, la gente no pierde la fe. Lo que pierde la gente es la confianza. Y para eso, hermano, tenemos que aprender ¿a qué? A obedecer. Tú obedeces porque confías y confías porque crees. ¿Es así o no? Así es. Yo obedezco. Y entonces, hermano, empiezo a ver la mano de Dios a mi favor. Tú no puedes obedecer porque crees. Tú crees, confías y obedeces. Mira qué interesante. Tú no puedes obedecer porque crees. Tú crees, confía y obedece. Tú crees. Porque para el que cree, todo es posible, ¿no es cierto? Así es. Amén. Confiamos en Dios, no confiamos en Dios. Amén. Porque si no confiáramos en Dios, ¿para qué estamos en Dios, pues? ¿No es cierto? Y como creemos, confiamos, obedecemos. ¿Estamos entendiendo, no? Como creemos, yo creo en Dios. Yo confío en lo que Dios dice en su palabra. Y por lo tanto, como creo y confío, yo obedezco. No dudo. Así es. No dudo. Porque creo y confío en Dios. Que Él no me va a defraudar. Que Él no me va a fallar. Dígame, ¿cuándo Dios ha fallado? Nunca. Nosotros fallamos. Sí. Cuando aprendes a creer para confiar, escúchame, cuando aprendes a creer para confiar, para obedecer, entonces recién hay una transformación en nuestras vidas. Qué interesante, ¿no? Cuando aprendemos, hermano, a creer y empezamos a confiar, entonces empezamos a obedecer. Y cuando empezamos a obedecer, empieza la transformación recién. Pero hay que tener estos tres elementos: creer, confiar y obedecer. Entonces yo voy a colocar en mi casa así: creer, confiar, obedecer. Así lo voy a colocar. Todos los días tengo que creer, tengo que confiar y voy a obedecer. Entonces mi vida va a ir siendo transformada de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Amén. Amén. Cuando tú y yo aprendemos, hermano, a confiar en Dios, es que vas a haber cumplido tu vida todo lo que Él te ha prometido. Entonces, mira, aquí está una clave. Cuando tú, hermano, aprendes a confiar en Dios, recién vas a ver todas las promesas de Dios cumplidas en ti. Pero para eso hay que primero aprender a confiar, a creerle a Dios. Si yo no confío, yo no creo en Dios, entonces nada de lo prometido se va
a cumplir. ¿Estamos entendiendo, no? Así es. No meramente en lo que tú crees, sino en lo que tú confías. Entonces eres capaz de obedecer hasta que veas el cumplimiento de lo que Dios ha declarado sobre tu vida. O sea, mira lo que dice, tenemos que obedecer para ver el cumplimiento de lo que Dios ha dicho o ha decretado para nuestra vida. Amén. Amén. Y aquí vamos a ver, hermano, de por qué muchos no estamos viendo cumplidas las promesas de Dios o la palabra de Dios en nuestras vidas. El problema de Saúl fue el no obedecer. ¿Cuál fue el problema de Saúl? No obedecer. ¿Cuál es el problema de nosotros? No obedecer. Saúl creyó. Nosotros creemos. Pero no aprendió a confiar en Dios. Saúl creyó, como muchos de nosotros creemos. Pero no confiamos, no hemos aprendido a confiar en Dios. Somos impacientes. No vemos las cosas y ya lo desanimamos. Nos desesperamos. Y por eso que Dios dice que hay que tener fe. Hermano, para aprender a confiar en Dios hay que tener fe. Porque Dios dice, pero ahora tengo que aprender a confiar en Dios para que las cosas yo tengo que verlas como que fueran. Si Dios prometió algo, si Dios dice lo que pidiera en el nombre de Jesús, y yo pido algo en el nombre de Jesús y no llega, no tengo por qué desesperarme o por qué de confiar en Dios, eso va a llegar. Pero tengo que aprender a confiar en Dios. El problema de Saúl y el problema nuestro, hermano, que no confió nunca. Y por no confiar, hermano, nunca obedeció. Y eso nos pasa mucho de nosotros. Aprendió, hermano, no aprendió a confiar en Dios. Y como no, hermano, no aprendió a confiar en Dios, nunca obedeció. Y muchos creyentes están en esas condiciones. Muchos creen en Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿o no? Creen en la palabra, pero no tienen, hermano, el de confiar en Dios. Y como no tienen el de confiar en Dios, no obedecen. Y esto es lo que nos pasa mucho. Ahora una pregunta, hermano, ¿por qué es tan difícil obedecer a Dios? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Por qué es tan complicado obedecer a Dios? ¿Por qué para obedecer a Dios tiene que, hermano, se te hace tan complicado? ¿O se nos hace tan complicado? Y aquí hay una cosa que tenemos que, hermano, reflexionar. Porque para obedecer a Dios, hermano, tiene que obedecer a un hombre. Hermano, yo sé lo que estás pensando. Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero eso es para las cosas terrenales. Porque para obedecer a Dios, hermano, y este es el problema que tuvo Saúl, tenemos que obedecer a un hombre. Dios ha puesto autoridades. Así es. Amén. Entonces, mira, escucha esto, te dan un llamado, una unción, y piensas
En la iglesia te llaman, te dan un llamado, te dan la unción. Y a veces algunos dicen, ¿y quién es este para que yo le obedezca? Cuestionamos, no obedecemos, dudamos. ¿Y por qué, hermano? Porque tienen el alto concepto y dicen, si yo soy llamado y tengo unción, ¿para qué tengo que obedecer a un hombre? Aquí está la respuesta. ¿Quién ungió de rey a Saúl? ¿Quién? Un hombre, un profeta. Un hombre. No Dios. Dios usó al profeta. Dios le dio el llamamiento al profeta. Dios habla con el profeta y Dios le da la orden al profeta de ungir a este varón, Saúl, de rey, ¿no es cierto? Amén. Y hermano, y Saúl lo ungen y después se cree más que el profeta. Pero no se olviden que fue el profeta quien lo ungió. Él nunca hubiera llegado a ser rey si el profeta no lo hubiera ungido. ¿Sí o no? Así hay muchos que llegan a la iglesia y se les despierta el corazón. Dios los prospera, Dios los bendice, pero luego dan la espalda. Y ya no quieren obedecer y confiar, porque ahora piensan que son talentos y sus habilidades lo que le dieron lo que tienen. Lo que tienen es de ellos. No. ¿Quién se lo dio? Dios. Dios, A través de Del Espíritu Santo. Espíritu Santo. que lo, Que ungió un profeta, un pastor, un ministro. ¿no es cierto? Pero después se creen autosuficientes. Ya no quieren sujetarse, ya no quieren obedecer a un hombre, porque dice que lo que tiene es suficiente para echarle para adelante. Y eso es lo que pensó Saúl. Hermano, afuera todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo cree en Dios. Cualquiera te dice, Dios te bendiga. ¿Sí o no? Aunque sea ateo. Hasta el ateo anda bendiciendo en el nombre de Dios. Pero la pregunta no es si tú crees. La pregunta es si confías. Y si confías, la pregunta es si ya estás obedeciendo. Hermano, el problema es que para obedecer a Dios es a través de un hombre que te da instrucciones, te instruye. Así es. Dice Dios, hermano, que aquí Él fue puesto en la congregación de pastores. ¿Para qué? La edificación de la iglesia. Para recibir las indicaciones de parte de Dios, ¿no es cierto? Las instrucciones. Amén. Así es. La pregunta, hermano, es ¿cómo puedes tú confiar en Dios si el que te está dando las instrucciones es un hombre que tú menosprecias? Porque ven más grande tu talento y tu llamado que el hombre que está puesto por autoridad en ti. ¿Cuánto se revela de la autoridad que Dios ha puesto? Por eso hay tantas divisiones, ¿no? Y algunos no se sujetan, hermano, porque dicen, ¿quién me va a enseñar este? Hermano, si yo no me sujeto al hombre que Dios ha puesto aquí en la tierra, difícilmente me voy a sujetar a Cristo Jesús que no lo veo. ¿No es así? Entonces, hermano, y menosprecian. Mira, escúchame esto. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas. ¿En qué
¿En qué se complace más? Jehová. ¿En todo lo que se le haga? Como holocausto, víctima, sacrificio, o en la obediencia a la palabra de Jehová. En obediencia. ¿En qué, hermanos, se agrada más Dios en nuestras vidas? ¿En todos los sacrificios que hagamos? ¿O obedecer su palabra? Obedecer, obedecer. Dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Busquen 1 Samuel 15:22, por favor. 15:22. Sí. Amén. Dice así, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Hermano, obedecer es mejor que cualquier sacrificio. ¿Qué dice? Aquí en esta versión dice el 22, pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que lo obedezcan y no que le traigan ofrendas. Es mejor obedecerlo que ofrecerle los mejores animales. ¿Se dan cuenta? Es mejor, hermano, obedecer que traerle cosas a Dios. No tratamos nada, hermano, con hacer cosas para Dios. Dios no quiere que hagamos cosas para Él. Hermano, planificamos muchas cosas como congregación o planificamos muchas cosas como personas. Pero Dios no quiere que planifiquemos cosas, hermano. Lo que Dios quiere es que le obedezcamos. Porque dice que ahí en la obediencia Está la ganancia. está la ganancia. Mira, Saúl presentó una ofrenda. El problema, hermano, que Saúl no esperó al profeta. O sea, hizo cosas sin considerar a nadie. Se veía bueno lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Pero no era lo que Dios quería y nosotros hacemos lo mismo. Tomamos decisiones, hacemos cosas, decimos cosas, pero no es lo que Dios quiere. ¿Cómo Dios le había establecido? Dios había establecido, hermano, que había un orden, que Saúl tenía que esperar al profeta. Saúl, ¿qué es lo que pasó? No tuvo paciencia, o tenía alto concepto de sí mismo porque era el rey. Pero hermano, hasta el rey se tiene que sujetar. Así es. Hasta el rey. Escúchame esto. Amén. Tú puedes dar todo el dinero que quieras, dar toda la ofrenda que quieras, pero si no prestas atención y no obedeces, de nada sirve. Así es. Tú puedes tener la mejor intención, pero solamente queda en intención, porque el obedecer es mejor que la intención. Si lo hago, si me sujeto, si obedezco, si voy, son buenas intenciones, ¿no es cierto? Pero llegamos a alguna parte. Saúl no entendió que la mejor ofrenda que podía dar era obedecer, para que cuando diera su ofrenda tuviera resultado. La mejor ofrenda, hermano, que Dios quiere de nosotros es la obediencia. Amén. ¿Cuál es la mejor ofrenda que podemos darles a Dios? La obediencia. Obediencia. Hermano, con convicción. Obediencia. ¿Y sabe por qué no tengo convicción? Porque sencillamente o no obedezco, o no quiero obedecer, o me resisto a obedecer. La mejor ofrenda es la obediencia. Así me Dios, amén.
1 Samuel 15, 23, por favor. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice así: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Fuerte palabra, y esto es para nosotros también. ¿Qué dice? El 23 dice: rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. Mire la palabra fuerte, hermano. Dice, repítalo fuerte, por favor. Rebelarse contra Dios es tan malo como consultar a brujos y adivinos. Hermano, rebelarse contra Dios es tan malo como ir a ver a los brujos, los adivinos. Es terrible. No está bien adorar a dioses falsos, ni tampoco desobedecer a Dios. Como tú no quieres nada con Él, Dios tampoco quiere nada contigo. ¿Se da cuenta? Cuando alguien no obedece, hermano, quiere decir que yo no quiero nada con Dios porque no lo estoy obedeciendo. Por lo tanto, Dios no va a querer nada con quien no obedece. Así de simple. Hermano, el problema de Saúl es que era un hombre rebelde y obstinado. Ya vemos muchos rebeldes y obstinados, porque no obedecemos. Hay una gran diferencia entre el pecado de Saúl y el de David. Los dos eran pecados, ¿no es cierto? Sí, amén. David pecó contra los hombres, Saúl contra Dios. Hermano, obediencia. Escucha esto. David adulteró. Y aunque a Dios no le agrada el adulterio y lo condena, el efecto fue hacia él mismo. El problema lo tuvo él. Y a otro de su misma condición. El problema de Saúl, hermano, es que pecó hacia Dios. Y Dios perdona el pecado que cometemos hacia los hombres o como seres humanos. Dios perdona. Porque Él es justo para perdonar, ¿no es cierto? Pero detesta cuando tú no obedeces ni confías en Él. Él detesta, hermano, cuando nosotros no obedecemos. ¿Sabe? Míralo de esta manera. Dios da palabra para que nos vaya bien. Él dice: la obediencia está la ganancia. Y Él da todo, hermano, para abrir la ventana en los cielos. Y la ventana en los cielos no se pueden abrir. No porque Dios no la pueda abrir. Dios quiere que sean abiertas las ventanas de los cielos para bendecirnos. Y yo, hermano, me pongo a pensar, ¿no? ¿Qué dirá Dios? ¿No quieren mis bendiciones? ¿No les gustan mis bendiciones? Yo estaba enojado con ellos. Le di la gran bendición de mi hijo para poder reconciliarme con ellos. Y hay tanta gente que rechaza a Jesús. O sea, hay gente que no quiere nuevamente tener esa relación con Papá Dios. Me pongo a pensar, hermano, ¿qué dirá Dios?
quiero reconciliarme con ellos. Y parece que ellos también, porque no se quieren reconciliar conmigo. Algo así se me viene. Hay otros que sí dicen recibo a Jesús. Pero no me digas que tengo que obedecerte, porque hasta ahí vamos a tener problemas. Y Dios trata de explicarlo, hermano. Y dice, pero mira, ya tienes a Jesús, empieza a obedecer porque vas a tener ganancia. ¿A quién no le gusta tener ganancia? Porque dice que la obediencia está en la ganancia. Y nuevamente Dios se pone a pensar, pero, oye, ¿no quieren bendiciones? ¿No quieren una vida de libertad? Y Él nos dice que a los desobedientes los mira de lejos porque no quieren nada con Él. No es que Él los rechace, sino que por ser desobediente dice, no puedo relacionarme con ellos. Porque no confían, porque no creen, porque no se sujetan. Y yo tengo que caminar con los que están de acuerdo conmigo. ¿Se acuerdan que con Adán y Eva caminaba mientras Adán y Eva estaban de acuerdo con él? ¿Creían y confiaban en él? ¿Cuándo se rompió eso? Cuando desobedecieron. ¿Y qué hizo Dios, hermano? Lo echó de ahí del huerto. Entonces, ponte a pensar. ¿Queremos estar sin esa relación con Dios? ¿Nos sentimos bien, hermano, sin estar relacionados con Dios? ¿Nos sentimos bien estar fuera de la presencia de Dios? Hermano, vivimos más en paz. Vivimos más en gozo. Fuera de la presencia de Dios, no obedeciendo a Dios, pareciese eso, ¿no es cierto? Porque se ve.